Qué gusto saludarlos en esta mañana, qué gusto poder compartir con ustedes en este final de año del Ministerio de Hombre Íntegro, y estamos muy contentos de poder compartir juntos este tiempo final de la palabra del estudio de la palabra de Dios, en especial de las promesas. Ha sido un tiempo muy interesante, un tiempo muy productivo en el estudio de la palabra de Dios. Espero que para ustedes también haya significado o lo hayan sentido de esa manera. Y hoy vamos a concluir con un tema muy especial, ¿por qué especial decimos? Porque tiene que ver con toda esta fecha que estamos viviendo. Comienza el mes de diciembre y comienzan un cúmulo de sensaciones, ¿no? Porque pensamos en diciembre y ¿qué pensamos? Luego llega diciembre y ¿en qué pensamos? La Navidad, ¿no es así? Y cuando pensamos en la Navidad, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? Los regalos, exactamente, los regalos. ¿Qué más? La cena de Navidad, ya estamos pensando, ¿no? La cena de Navidad. ¿Qué vamos a cenar? De por sí para nosotros los hombres es muy complicado, porque cuando nuestras esposas nos preguntan ¿qué quieres comer? No sabemos qué decirle, ¿no? Entonces imagínate preparar para la cena de Navidad. Bueno, quizás ahí se hace más fácil porque hay platillos determinados, ¿no? Que si no es pierna es pavo, y que si no es pavo es pierna, y pues ahí vamos, ¿no? Entonces no se complica tanto. Pues hay quien se anima a un pozole, hay quien se anima que es de la Ciudad de México a unos ricos romeritos o el famoso bacalao también, ¿verdad? Esas cosas bien ricas que son para Navidad. Pero también pensamos en la reunión familiar, ¿no? Y pensamos en las personas que vamos a invitar, y pensamos en las personas que no queremos que vengan, y pensamos en las personas con quien no nos queremos juntar y con quien nos queremos juntar. Y también Navidad es sinónimo de adornar, ¿no? De adornar, de poner luces, de poner arreglos, de armar el árbol, un montón de cosas. Y eso es lo que nosotros pensamos que es la Navidad. Pero si yo les pregunto a ustedes en esta mañana, ¿y cómo? Dar. Exactamente, sentirte generoso, endeudarte como nunca, ¿verdad? Sobre todas las cosas. Pero cuando pensamos en el real significado de la Navidad, cambia un poquito, porque cuando hablamos de la Navidad, sin lugar a dudas, que la Navidad es aquel momento que no es una casualidad, o mejor dicho, no es un acontecimiento aislado, la Navidad, sino que la Navidad marca un antes y un después en la historia de la humanidad. ¿Por qué decimos eso? Porque la Navidad no es otra cosa más que el nacimiento en carne del Hijo de Dios. Y cuando pensamos en la Navidad relatada en la Biblia, nos habla de este nacimiento tan hermoso, tan maravilloso, tan santo, tan de Dios, que ocurrió en un lugar muy humilde, en un establo, en un pesebre, en una ciudad muy pequeña e insignificante, o en un pueblito, que ni siquiera su nombre le favorecía, ¿no es cierto? Porque se llamaba Ciudad del Pan y no había pan. Ese era Belén, ¿no es cierto? Y es interesante porque la Navidad no es otra cosa más que el cumplimiento de la promesa más grande de nuestro Dios. Y eso es lo que vamos a ver hoy, la promesa de la Navidad. Pero antes de seguir adelante, vamos a pedir la guía del Espíritu Santo para que sea Él quien nos hable en este tiempo en que vamos a estar indagando en su palabra. Oramos. Señor, te damos gracias por esta hora en que tú nos permites reunirnos como varones para estudiar tu palabra. Gracias porque en tu misericordia tú has permitido separar este tiempo para que estemos juntos y ser instruidos por tu Espíritu. Habla a nuestros corazones conforme a la necesidad que tenemos cada uno. Lo pedimos y clamamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Miren, varones, quiero advertirles algo. Mi intención no es venir a arruinarles la cena de Navidad, si ya tienen todo listo, todo encaminado, sino mi intención es encauzarle la cena de Navidad. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a hablar de esa promesa maravillosa que Jesús hizo, promesa que nace allí en Génesis capítulo 3, incluso como una advertencia. ¿Recuerdan cuando el hombre cae? Cuando el hombre peca. Entonces Dios se presenta delante del hombre y comienza a decir o a dar las consecuencias del pecado del hombre o del pecado allí en el huerto. Y entre tantas de esas consecuencias que hubo para el hombre, para la mujer, para la serpiente, también para Satanás. Porque en aquel momento en Génesis capítulo 3 Dios le advierte a Satanás y le dice: mira, tú herirás en forma de profecía
Herirás al enviado en el calcañar, es decir, lo lastimarás, le morderás la parte de aquí abajo del tobillo, una herida que quizás pensando en una serpiente venenosa podía ser casi mortal. Sin embargo, continúa el relato diciendo, a ti te herirán de muerte en la cabeza. Haciendo referencia a lo que iba a venir, haciendo referencia a que en un momento determinado de la historia, aún Dios teniendo el control de todas las cosas, lo que parecía un triunfo para el enemigo en el huerto del Edén, lo único que estaba haciendo era sentenciarse o cargando sobre sí la sentencia por lo ocurrido allí en el huerto, las consecuencias para aquel que se encargó desde el principio y se sigue encargando de engañar a la humanidad. Y no es casualidad que de repente se tome una celebración tan importante como es la Navidad como un momento de relajación, como un momento en que nos olvidamos el verdadero sentido, el verdadero mensaje de la Navidad y terminamos engañándonos. Porque al final pareciera que el centro de la Navidad no es lo que realmente significa, sino que se convierte ese pavo que ponemos ahí, esos romeritos que ponemos ahí, esa pierna que ponemos ahí, la bebida que traemos, ¿no es cierto? El estar juntos, el que nadie falte, como decimos al principio, el que no venga, el que nos molesta. Y pareciera que en lugar de tener al invitado especial en la mesa para celebrar realmente el cumplimiento de la promesa, nos olvidamos de qué significa la Navidad. Porque decimos que la Navidad es la promesa y es la promesa cumplida, y es lo que vamos a ver hoy. ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál era la promesa que trae la Navidad desde el principio? Completamos en nuestras hojas. La promesa de la Navidad no era ni más ni menos que el Mesías. El Mesías, ¿qué significa el Mesías? El Mesías significa el ungido. Y la palabra o el título Mesías daba la idea para el judío, ¿sí? Y incluso la etimología de la palabra da la idea de que es aquel que es ungido para ser rey. El que es prometido, pero que es ungido para ser rey. Entonces, con esta idea, cuando el pueblo escuchaba la promesa del Mesías, lo relacionaba con aquel hombre que iba a presentarse y que a través del tiempo lo seguían esperando y que iba a ocupar el lugar en el trono que alguien les había quitado. Ahora es interesante porque la profecía o la promesa de la Navidad llega desde Miqueas capítulo 2, versículo 13. Dice la palabra de Dios, alguien por favor me lo lea, Miqueas 2, 13. Subirá el que abre caminos delante de ellos, abrirán camino y pasarán la puerta, y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová. Ok, cuando Miqueas está diciendo esto, él no podía o no conocía el momento del cumplimiento de la profecía que estaba diciendo, incluso el entorno que vivía, quienes estaban recibiendo esta profecía, era para tratar a Miqueas de un loco, ¿sí? Como diciendo, a ver Miqueas, ¿qué nos estás diciendo? ¿Ves cómo estamos? ¿Ves nuestra condición? ¿Ves en lo que nos hemos convertido? Y estás hablando que de repente delante de nosotros va a haber uno que abra camino, va a haber uno que pasará por la puerta y saldrá por ella, y que vamos a tener un rey. Y no solamente, sino que Jehová irá delante de nosotros. Mira nuestra condición, Miqueas. Pero fíjate, Miqueas no se queda ahí, sino que impulsado por el Espíritu Santo, en el capítulo 5, versículo 2, dice algo que parece que va a complicar más esta situación. ¿Por qué? Versículo 2 de Miqueas capítulo 5 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti saldrá el que será Señor de Israel. Wow, Belén, insignificante, un pequeño poblado que decíamos que hasta su nombre lo condenaba, porque se llamaba ciudad del pan y lo que carecía de ese lugar era de alimento, de pan. Y mucho menos pensar que ese pueblo en la situación que Miqueas está profetizando iba a poder solucionar o traer una solución a lo que ellos estaban viviendo. Miqueas, ¿qué te pasa? ¿Qué estás diciendo? Y es más, y si así fuera, Miqueas, ¿por qué le estás anticipando a nuestros enemigos que en un tiempo, no sabemos cuándo, vamos a ser poderosos? Y pareciera que eso quedó en el olvido, y pasó el tiempo, y pasaron los años. Y 700 años después, definitivamente, en un lugar llamado Belén, ocurrió el acontecimiento que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. Y cuando empezaron los rumores, y cuando se escuchó por ahí lo que pasaba, muchos olvidaron o no tomaron en cuenta aquellas señales
Pero hubo quienes, sobre todo los gobernantes, que empezaron a tener miedo. Y se acuerdan que uno de los gobernantes en turno, temiendo a que lo que había dicho Miqueas hace 700 años atrás fuera real, mandó a matar a todos los niños recién nacidos. ¿Te acuerdas? Alguien escuchó, alguien hizo caso. Pero ¿y qué del pueblo que se le prometió? Porque cuando hablamos de esta promesa, en principio la promesa fue para el pueblo de Israel. Es decir, que fue una promesa ¿de qué tipo? General. No, particular, específica. Fue una promesa específica. Sin embargo, al cumplirse, el pueblo de Israel dice que, a ver, espérame, tiempo, un niño. ¿Qué puede llegar a ser un niño? ¿Qué diferencia puede hacer un niño? Lo que nosotros necesitamos es un hombre fuerte, alguien que venga y que se imponga. Pero aquel niño que había sido anticipado por Isaías en el capítulo 9, versículos 6 y 7, que recibía títulos que quizás nadie hasta el momento había recibido, dice la palabra de Dios, porque un niño os es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, todos juntos, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y no solamente eso, sino que dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Pero se habían quedado en esa parte de un niño, si lo que nosotros necesitamos es un hombre. Alguien que venga y se imponga y que nos quite el yugo de la esclavitud. Ellos nunca, el pueblo de Israel, fue capaz de aceptar a Jesucristo nacido en un pesebre, en una pequeña ciudad, aunque se los habían dicho, como el Mesías prometido. Nunca, sin saber que Él era el Hijo del Dios Todopoderoso y que Él venía no solamente a reinar sobre aquel pueblo, sino que Él estaba destinado a ser el Rey del mundo. Pero qué tragedia para Israel, qué tragedia para aquel pueblo que quiso y hasta el último momento desechó a llegar al punto de menospreciar al Mesías, aquel que era ungido, aquel que venía a gobernar. Y no solamente lo menospreciaron o lo hicieron a un lado, sino que cuando creció, cuando fue hombre, cuando estuvo entre ellos, cuando mostró el poder de Dios, que quizás no convenció a muchos porque no venía ni con ejército ni con espadas, sino que venía en nombre de Jehová de los ejércitos. Qué poco se acuerdan de la historia, ¿verdad? Porque ese Dios no necesitaba ni de ejército ni de espadas anteriormente para librar al pueblo. Solo su palabra, la fe y la confianza del pueblo era suficiente para ser librado. Pero este pueblo, como ya vivía en la modernidad y ya confiaba más en lo que podía dar un ejército que la misma palabra de Dios, condenaron a aquel que venía en nombre de Jehová de los ejércitos, como dice la palabra de Dios, que venía con el celo de Jehová de los ejércitos. Y quizás hoy señalamos al pueblo de Israel y condenamos al pueblo de Israel por hacer eso. Sin embargo, no olvidemos que muchas veces, muchos de nosotros, en Navidad, nos quedamos con esa imagen del niñito Jesús, del tiernito, de quien arrepentimos pleitesía al ponerle un pesebre bajo un árbol de Navidad, pero que a la hora de celebrar nos olvidamos de él. No lo invitamos a la mesa, no lo sentamos a la cabecera de la mesa, porque ni siquiera está ocupando un lugar importante en nuestras vidas. No le festejamos o cumpleaños. Ni siquiera. Y déjame decirte algo. Isaías 53:3 puede ser tan antiguo como actual, porque dice la palabra de Dios: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado y quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y hasta el día de hoy muchos de nosotros todavía esconden a Jehová, a Jesús, el rostro. Muchos le negamos, muchos no queremos. E incluso cuando hacemos una celebración para recordarle, nos ponemos en primer lugar y nos olvidamos de invitarlo a nuestras vidas. Y parece que Satanás sigue haciendo de las suyas, porque así como logró engañar a un pueblo cuando Jesús se reveló como el Mesías, hoy en día sigue engañando a las personas
para que no disfruten el verdadero sentido o la verdadera promesa de la Navidad. Jesús el Mesías, el enviado de Jehová. Pero déjame decirte algo, el nacimiento de Jesús en Belén, su sufrimiento y su muerte como Cordero inocente, incluso la resurrección de entre los muertos y su triunfal ascensión, cambió para siempre la historia de la humanidad. Tanto es así que se habla de antes de Cristo y después de Cristo, pero quizás para marcar tiempos, para decir esto fue antes y esto fue después, pero lo que después es muy diferente a lo de antes. Sin embargo, sigue siendo el mismo plan. Cuando hablamos de la promesa, entonces hablamos del Mesías. Pero ¿qué tal la consumación o el cumplimiento? El cumplimiento de esta historia. El cumplimiento es Cristo el Salvador. El cumplimiento de esta promesa es Cristo el Salvador. Cuando el niño fue presentado al mundo, una legión de ángeles cantó y mandó el mensaje. Y en Lucas capítulo 2, versículos 10 y 11 dice: no temáis, porque es aquí os dado nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David. ¿Quién? Un Salvador, que es Cristo el Señor. Marquen eso. La Navidad se trata de un Salvador que es Cristo el Señor, y ese es el cumplimiento de la promesa. El cumplimiento de la promesa. Cristo el Salvador. Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido de... ¿Lo tienes ahí, Mike? ¿No lo tienes? No, nacido de la ley. Así fue. El cumplimiento fue perfecto. En los tiempos que Dios había diseñado, había marcado, había trazado. Es interesante que la Navidad cambió al mundo. La Navidad está ahí para cambiar al mundo. Porque nadie puede mantenerse indiferente ante tan maravilloso acontecimiento que pasó en un pequeño lugar. ¿Por qué decimos que la Navidad cambió al mundo? Porque es un regalo inefable. Es decir, somos incapaces de entender el tamaño, la magnitud, el alcance del regalo que Dios nos hizo a través del nacimiento de su Hijo Jesucristo. Los corazones de todo ser humano, no solamente en Navidad, sino si pensamos en la Navidad, entonces la Navidad de nuestras vidas tendría que ser 365 días al año. Y no hablo de tener la casa ordenada todos los días, porque es bonito. Hay familias que les gusta, hay familias que disfrutan. Vuelvo al punto. No estoy en contra de esa celebración. Lo que sí tenemos que hacer y ser conscientes de qué es lo que celebramos en Navidad. ¿A quién honramos aún con esa fiesta? ¿A quién honramos con nuestra celebración familiar? Y en lugar de estar pensando cómo pasarla mejor, la verdad que deberíamos estar pensando cada Navidad es cómo honrar cada vez mejor a nuestro Dios. Que esa vez del año que apartamos del tiempo y juntamos con familia y disfrutamos, sea una vez en la que intencionalmente y conscientemente honramos a nuestro Dios y hacemos lo que a Él más le gusta. ¿Sí? Que no necesariamente es comer, que no necesariamente es tomar, que no necesariamente es regalar cosas, sino que es alabar, adorar y honrar a aquel que vino a cumplir con la promesa de Dios, con la Navidad. Pero es interesante porque el cumplimiento de esta promesa abrió oportunidades. Porque Juan capítulo 1, versículo 11, dice que a lo suyo vino. ¿A qué vino? A cumplir la promesa de Dios, a cumplir con lo pactado, con lo que Dios había dicho desde el principio, a sellar ese pacto perfecto que hasta aquí había llevado adelante un montón de sacrificios de animales para cubrir pecados. Sin embargo, a través del sacrificio perfecto, del Cordero perfecto, sin mancha, dice la palabra de Dios que no se necesitaban más sacrificios. Pero los suyos le rechazaron. ¿Quiénes son los suyos? Aquel pueblo que Dios escogió para introducirlo a este mundo, decidieron darle vuelta a la cara. No lo reconocieron. Pero no se fraguó, no se echó a perder el plan de Dios ahí, porque el plan de Dios era que lo que parecía un rechazo se convirtiera en victoria para muchos otros.
Porque a través de ese rechazo, y lo digo así entre comillas, que sí fue un rechazo literal, con todas las letras, pero no escapaba al plan de Dios. Era para demostrar al pueblo de Israel que Dios le estaba dando una nueva oportunidad. Su pueblo escogió una nueva oportunidad. Que Dios siempre había estado ahí para ellos, aunque ellos habían sido infieles. Y que ahora este mensaje se extendía a todos. Que la Navidad había venido a romper con esas barreras. Y que ahora el mensaje de gracia, de misericordia, de amor, de justicia, llegaba a todo aquel, Juan 3:16, que en él crea, para que no se pierda y tenga vida eterna. Lo que nos lleva al tercer punto de la promesa de Navidad. Decíamos el primero la promesa, el cumplimiento y ahora vemos la consumación, es decir, la premisa de la promesa. Como hemos visto hasta aquí, no entramos ni el pueblo de Israel entra para cumplir esa promesa, porque la promesa viene de parte de Dios y la premisa no la puede cumplir otro más que Dios. Y lo hizo a través de Jesucristo. Las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 19, versículo 30, dice: entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre allí en la cruz, dijo: consumado es, consumado es. E inclinando su cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es. Estas últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo las podemos traducir como algo muy interesante. Podemos decir que Jesús estaba allí diciendo misión cumplida. Jesús estaba diciendo rescate pagado. Jesús estaba confirmando la salvación al mundo. La salvación al mundo. Lo que nos muestra que Jesucristo era el sustituto perfecto, el sustituto efectivo, era el único capaz de salvarnos de una vez y para siempre. Porque por una ofrenda, Hebreos capítulo 10, versículo 14 dice: Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados, santificados. Pero es interesante el medio que utilizó Dios para rescatar a la humanidad. Fue a través de la muerte de Jesucristo. Y cuando hablamos de la muerte, cuando pensamos en la muerte, podemos decir, bueno, la muerte es una muestra de debilidad. Porque quien quiere salvar no va a morir. Quien quiere salvar se va a rebelar, va a luchar, va a pelear. Y no se va a entregar, porque tenemos que entender una cosa. Jesucristo murió voluntariamente. Se entregó voluntariamente. Voluntariamente Él decide ir a la cruz. No fue que el pueblo lo llevó. No fue que Satanás lo puso en aquella cruz. Sino que desde el principio Él sabía que en su vida el destino era la cruz. Hay una imagen que me gusta mucho, que siempre uso para la Navidad. Siempre y seguramente cuando los saludes en el grupo de Navidad se las voy a enviar. Que es esa imagen de un pesebre en un establo, iluminado por una luz que entra por una ventana, pero que esa luz trae una sombra. Y esa sombra es la cruz. Y el pesebre está bajo la sombra de la cruz. Y ese es el mensaje de la Navidad. Aquel niño, que no era otro más que el Mesías prometido, el que iba a reinar, nació en un pesebre, pero en su vida siempre estuvo presente su destino, la cruz, la cruz. Y él fue consciente, tanto es así que cuando él llega en los momentos más álgidos, de mayor estrés en su vida y va a orar al Padre, el Padre le dice, si es posible, que pase de mí este trago amargo. Pero lo dice una vez más, no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Isaías dice que él fue como oveja al matadero y no expresó ninguna palabra en cuanto a la negativa de lo que él ya sabía que tenía que hacer. Hombres, la Navidad, el pesebre, los árboles, los adornos no son completos si no hay cruz, si no hay sacrificio, si no hay consumación, si no hay pago por el rescate. Y nuestro Señor Jesucristo mostró en la cruz su poder absoluto para salvar. La sangre de nuestro Señor Jesucristo era el gran pago requerido para que tú y yo fuésemos liberados de la esclavitud del pecado y de sus consecuencias. La cruz se trata, la sangre de Cristo derramada en la cruz se trata del precio perfecto
que necesitaba y reclamaba la ira santa de un Dios 3 veces santo. ¿Y qué era lo que se requería para que Dios nos volviera a recibir como sus hijos? Porque nosotros no podemos. Nosotros no podemos pagar. Y sí, lo dijimos, la muerte es tremendamente poderosa, porque la palabra de Dios dice, la paga del pecado es muerte, separación. ¿Sí? Sin embargo, no hay nada más poderoso, ni siquiera la muerte, que nuestro Rey, Señor y Salvador, Jesucristo. Por lo tanto, amados, debemos entender que nosotros hoy, como cristianos, tenemos esperanza y estamos esperando algo grande, y algo muy grande, que mueve nuestra vida, y eso es un día encontrarnos con nuestro Salvador. Encontrarnos con nuestro Salvador. Y te pregunto, y tanto te pregunto que te dejé la pregunta ahí en tus hojas, las dejé en sus hojas. ¿Te da temor pensar en este encuentro? Porque un día vamos a estar cara a cara con nuestro Salvador. Un día vamos a estar en su presencia. ¿Y estás listo? ¿Estás preparado? ¿Estás listo para mirarlo a la cara y decirle gracias? Porque no creo que podamos decir mucho más, ¿eh? No creo que podamos decir mucho más. ¿Pero estás preparado? ¿Qué pasaría si Cristo viniera hoy por nosotros? ¿Qué pasaría si Él nos llamara a su presencia? Al despertar en la eternidad y estar frente a nuestro Salvador. ¿Estás listo? Voy a complicar un poco más esta pregunta. ¿Estás seguro de que vas a ir a la presencia de Dios, a la presencia de Jesucristo, el día que seas llamado? Porque si hay dudas en tu corazón, es tiempo de cambiar, es tiempo de quitar esas dudas. Es tiempo de hacerte de la sangre de Jesucristo, la cual nos limpia de todo pecado, que quita el estorbo para volver al Padre y decir, Padre, aquí estoy. Perdona mis pecados, reconozco que soy un pecador. Por eso la mejor reflexión para esta Navidad es la que ustedes pueden completar ahí en sus hojas. Hoy esperamos algo grande de la Navidad, sí, vernos con nuestro Salvador. Entonces, aprovecha este tiempo de la Navidad para... Y la respuesta es tuya. No sé, quizás tengas que reconciliarte con el Señor, pedir perdón, quizás tengas que rever tu vida, tengas que reconocer al Señor. No tengo una respuesta para tu vida, apenas si tengo una respuesta para la mía. Pero el deseo de todo corazón es que aproveches este tiempo de la Navidad y que la Navidad no sea una Navidad más en tu vida, sino que la Navidad, si Dios nos permite vivirla en este 2022, sea una Navidad que transforme para siempre, no solamente nuestra vida, sino nuestra eternidad. Amén. Vamos a orar, varones. Señor, gracias por Jesucristo, gracias por la promesa de la Navidad, gracias por el pago por cada uno de nosotros, gracias por la salvación de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Gracias porque, Señor, podemos volver a ti, podemos ir a tu palabra y siempre tendrás para nosotros un mensaje acorde a cada una de las necesidades de cada uno de nosotros. Y es por eso que en esta hora queremos, Señor, pedirte perdón si te hemos fallado. Queremos realmente disfrutar de todo aquello que tú tienes preparado, porque así lo pensaste, y aquellos que somos tus hijos, Señor, realmente queremos serte fiel en todo momento, enderezar nuestro caminar para disfrutar lo que tú tienes para nosotros. Y oro también por aquellos que hoy no son tus hijos. Oro por aquellos que están dudando. Oro por aquellos que esperan simplemente la Navidad para ponerse de fiesta, Señor, para comer, para no sé, tantas cosas. Que este año, la Navidad y este tiempo tan especial que vivamos, signifique en sus vidas un cambio de eternidad. Que signifiquen un encuentro con aquel que vino a dar su vida desde el principio por cada uno de nosotros. Y de esa manera, Señor, podamos ser rescatados y transformados por ti y realmente disfrutar de una feliz Navidad. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.